Y voy a empezar. Bueno, no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de entrar a la plataforma. En la plataforma está un poco lo que sería el plan de clases y el programa de este segundo semestre. Recuerdan que el primer semestre nosotros arrancamos con la prehistoria y terminamos con lo que sería el arte gótico al final de la Edad Media, ¿verdad? Y en este segundo semestre vamos a arrancar con el Renacimiento y vamos a acabar ya con las vanguardias artísticas que sería un poco ya inicio del siglo XX, digamos, ¿no? Para entrar un poco ya a lo que sería el arte moderno y prácticamente el arte contemporáneo, ¿no? Bueno, ven bien esta imagen, a ver, ahora la ven mejor, ¿verdad? Sí, profe, Sí, sí se profe. ve. Perfecto. Bueno, recordarán ustedes que el arte gótico era como el esplendor de la arquitectura cristiana, de la época que el cristianismo llegó a su máxima propagación y a su máximo desarrollo, y eso se podía leer un poco en la arquitectura y en que todas las artes estaban un poco en función de la arquitectura, porque recuerdan ustedes los vitrales, las pinturas, las esculturas, todo eran un poco para que esa casa de Dios luzca de la mejor manera, tenga mayor cantidad de luz y al mismo tiempo esté más cerca del cielo, ¿no? Con el Renacimiento, que arranca en el siglo XV y que se alarga hasta el siglo XVII, hay un cambio radical en la historia, no solo en la historia del arte, sino que en la historia de la humanidad también, ¿verdad? Por eso es muy importante que estén todos presentes en esta clase, porque prácticamente con el Renacimiento arranca lo que nosotros conocemos en la historia como la Edad Moderna, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Renacimiento va a ir dándole importancia a cosas que tradicionalmente en la Edad Media no eran tan importantes, y por otro lado van a haber grandes cambios, grandes descubrimientos y grandes cambios no solo desde el punto de vista de la comprensión del mundo, sino que grandes cambios en la actitud del hombre también, que eso va a hacer que de alguna forma cambie radicalmente el curso de la historia y por eso es que con el Renacimiento arranca lo que sería la Edad Moderna, ¿no? En primer lugar, acá yo le puse esta frase del filósofo Bacon: saber es poder, que esa frase de alguna forma resume algo que ocurre en el Renacimiento, y es que por primera vez se le da importancia al conocimiento, se le da importancia a la cultura. Por eso que esa palabra saber es poder, o sea, tener poder era tener cultura para esta época, ¿no? Hay un cambio muy grande, porque ustedes recordarán que en la Edad Media, si bien la religión era muy importante, digamos que el poder también estaba asociado a la religión, pero también estaba asociado a otros valores. En cambio ahora las propias personas que llegaban a acumular dinero, como eran los nuevos burgueses, se dan cuenta que para poder tener el verdadero poder tenían que tener saber y tenían que estudiar, ¿no? Esa idea de que el conocimiento era muy importante también se va a reflejar en una vuelta a la importancia al hombre. O sea, ya no va a ser tanto Dios el centro de todo, sino que va a ser el hombre también, va a recuperar su posición. Por eso que este estilo, que va a ser el primer estilo que va a tener su propio nombre en pleno desarrollo del estilo, porque fueron los grandes propulsores de este movimiento, lo que le llamaban Renacimiento. Ellos consideraban que había que renacer, que había que volver a Grecia y a Roma y tomar otra vez de vuelta al hombre como medida de todas las cosas. El Renacimiento nace en Florencia, en Italia. Va a ser el lugar más importante del Renacimiento, pero después lentamente se va a ir extendiendo a toda Italia y se va a propagar por toda Europa. Hay dos características que son fundamentales del Renacimiento. Primero, que va
el arte va a empezar a, digamos, podemos decir, explotar. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va a dar demasiada importancia al arte, cosa que tal vez en el pasado no se le daba la importancia. ¿Y por qué esa importancia? Porque de alguna forma el arte también era una forma de conocimiento, ¿verdad? Y por otro lado, empieza el hombre, al darle importancia al hombre, empieza a darle importancia también al pensamiento, al razonamiento, y ya no era tanto Dios el que explicaba las cosas del mundo, sino que era el propio hombre el que tenía que encontrar respuesta a muchas cuestiones que surgían en el mundo. De ahí que ese estilo podríamos resumir desde el punto de vista artístico a un regreso un poco a Grecia y a Roma, a un regreso a las formas clásicas del pasado para recuperar un poco esa importancia del hombre en las proporciones, en la arquitectura, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista científico, va a ser como una nueva búsqueda de explicar el mundo, de explicar la realidad, de explicar los fenómenos naturales. Eso va a llevar a que muchas personas y estudiosos del Renacimiento descubrieran un montón de cuestiones desde la astronomía, pero al mismo tiempo descubrieran un montón de cuestiones en otras disciplinas también. En esta época el hombre se da cuenta de que por un lado la Tierra es un planeta más nomás que gira alrededor del Sol, y por otro lado, gracias a esos arranques y descubrimientos que en la cuestión marina, con descubriendo los nuevos territorios, como por ejemplo en esta época se descubre América, van a empezar ellos a darse cuenta de que la Tierra era redonda, de que la Tierra tenía los mares, que uno podía recorrer el mundo, y van interpretando el mundo de una nueva forma. Desde el punto de vista científico, entonces sería buscar una nueva explicación de las cosas. Y desde el punto de vista filosófico, va a ser el humanismo, una corriente filosófica que se va a imponer en esta época. Y el humanismo, ¿qué busca? Busca integrar al hombre como tal, utilizar al hombre como centro del mundo y que el hombre también recupere sus valores, que no sea simplemente, por más de que la religión siga estando presente, ya no va a tener un papel como tenía en la Edad Media, ¿verdad? Y el hombre se va a dar un poco su lugar y va a, digamos, ser un poco dueño de su destino, por decirlo de una manera. Todas esas cuestiones convergen en lo que sería un poco un hombre nuevo que sería el hombre de la edad moderna, y por otro lado, un hombre que va a ser curioso, que va a investigar, que va a descubrir. En esta época, por ejemplo, se descubre la imprenta, y eso va a ayudar muchísimo a que esa idea inicial que yo les dije, el saber es poder, que la gente empieza a leer mucho más, va a leer, va a leer, va a leer, y va, o sea, aquí es cuando nace realmente esa idea que muchos de nosotros tenemos de que Europa es todo un continente muy culto. En realidad Europa no era culto en la Edad Media, no sabían leer, ¿verdad? Pero sin embargo ahora, gracias a la imprenta y el papel que se le daba al conocimiento y al arte, empiezan a propagarse los libros y empieza el europeo a leer porque era una forma de tener poder y conocimiento también, ¿no? El Renacimiento, como le dije anteriormente, nace en Florencia, nace en Italia, y va a tener tres épocas muy marcadas: el 300, el 400 y el 500, ¿verdad? Que serían el siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII, ¿verdad? Algo muy interesante del Renacimiento es que, por un lado, ese ansia de descubrir le lleva no solo a descubrir la imprenta, sino que a descubrir la pólvora y a descubrir una herramienta que se llama el catalejo, que es lo que le permitía, al igual que la brújula, lanzarse en esos grandes viajes, y se convierte un poco Europa como un centro desde donde salen las embarcaciones a conquistar no solo América, sino que nuevas tierras también, ¿no? Algo muy interesante de esta época es que, como ya les dije, la imprenta va a propagar un poco la cultura, la gente va a empezar a leer, y los libros no solo van a tener textos, sino que van a tener obras de arte adentro. O sea que las ilustraciones de los libros
van a ser hechos también en las imprentas, y el grabado va a ser una técnica que se va a utilizar muchísimo. Desde el punto de vista científico, los grandes descubrimientos astronómicos, digamos, que ocurren en esta época, hacen un poco que el hombre confíe más en sí mismo y le ponga un poco a Dios en un lugar a lo mejor no tan trascendente como era en la Edad Media, ¿verdad? El humanismo, como les dije, va a ser una corriente filosófica, una corriente de pensamiento que le va a poner al hombre en el centro del universo. Van a tener en cuenta el desarrollo intelectual del hombre, pero al mismo tiempo recuperar también sus valores, ¿verdad? Aquí vemos en este gráfico cómo era a la izquierda. Ustedes pueden ver a Cristo sosteniendo al mundo, y a la derecha un dibujo que hizo Leonardo da Vinci, ya uno de los grandes artistas del Renacimiento, en donde el hombre es el centro del mundo. Este hombre vitruviano que está aquí, que está inscrito en un cuadrado y en un círculo, está en el centro un poco de la preocupación del hombre del Renacimiento. Sin embargo, vemos cómo aquí Jesús o Dios o Cristo o como quisiéramos llamarle, es el que está sosteniendo un poco todo el mundo con todos sus símbolos. Jesús, o sea, Dios es el que le da sentido un poco, le daba sentido a las cosas en la Edad Media, y en cambio con el Renacimiento es el hombre el que empieza a decidir muchas cosas por sí mismo, ¿no? Por otro lado, aquí vemos cómo como les dije, gracias a Copérnico se establece una nueva teoría del sistema solar, y el Sol pasa a ser un sistema más, o sea, pasa a ser un planeta más que gira en torno al Sol, cosa que anteriormente en la Edad Media se pensaba que la Tierra era el centro del sistema planetario, ¿verdad? Estos cambios hacen un poco que ocurra un gran cambio en el mundo, ¿no? Y que aparezca un poco el hombre moderno naciendo con ese renacimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo en la Edad Media, lo que comentábamos al inicio, todo estaba en función de la arquitectura y de la arquitectura religiosa. Aquí vemos la elevación de la iglesia, la claridad gracias a los vitrales, y cómo la iglesia se convertía en un elemento didáctico para enseñar a la gente. En cambio, aquí vemos cómo con el Renacimiento hay un cambio muy grande desde el punto de vista visual y desde el punto de vista simbólico también, ¿no? Vemos cómo de repente esta iglesia de Santa María Novella, prácticamente de una iglesia que era tan alta, vuelve a bajar a la tierra, vuelve a bajar a la escala del hombre, porque le da más importancia un poco a la medida del hombre, y baja la altura de la iglesia, baja notablemente su proporción, ¿no? Por otro lado, vemos cómo lentamente va apareciendo nuevamente la imagen del hombre, no solo como hombre desnudo, sino que como hombre mitológico, como hombre luchador, pero sobre todo como hombre pensante, ¿verdad? Y vemos cómo el arte va teniendo digamos, una importancia muy grande, y sobre todo el arte se hace para construir conocimiento y para la vida del propio hombre, ¿verdad? Una figura muy importante en esta época van a ser los mecenas. ¿Quiénes eran los mecenas? Los mecenas generalmente eran los nobles o gente muy adinerada de una clase social alta, que podían ayudar a los artistas a realizar sus proyectos, eran los que pagaban las obras de arte. Y en esta época también surge por primera vez lo que sería la colección de arte, lo que es un museo, digamos. Y por otro lado también aparece por primera vez los artistas que firman sus trabajos, los arquitectos que firman los planos de sus edificios. O sea, por primera vez se le da importancia al derecho de autor, ¿no? El artista es respetado como un gran personaje dentro de la sociedad. Inclusive aparece una nueva figura que es el artista como genio. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del Renacimiento el artista no se conformaba solamente con saber pintar o saber dibujar o saber ejecutar un instrumento musical, sino que tenían que estudiar otras ramas también, ¿no? Era tanto el deseo de conocer que los propios artistas también no solo eran, como vamos a suponer en el caso de Leonardo da Vinci o en el caso de Miguel Ángel,
no solo eran pintores, sino que eran escultores, eran arquitectos, tenían conocimiento de medicina, tenían conocimiento de filosofía, tenían conocimiento de botánica, ¿verdad? En esta época va a nacer un poco esa costumbre, digamos, que luego hoy a lo mejor ya es más corriente en nuestra época, sobre todo en los estudiantes de medicina, de poder abrir un cadáver y estudiar el cuerpo humano. Los artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci van a ser los primeros en pagarle a muchos sepultureros para que le consigan cadáveres y poder diseccionarle y estudiar el cuerpo humano adentro, porque ellos decían que si ellos querían representar, según el concepto de mímesis, la realidad, ellos tenían que conocer cómo era el cuerpo humano adentro, ¿verdad? Es muy fuerte esto, pero ustedes sabrán que los dibujos de Leonardo da Vinci van a ayudar muchísimo a que la medicina avance, porque Leonardo da Vinci va a hacer varios dibujos que a los médicos hasta hoy en día les sirve como una especie de guía para analizar un poco la anatomía del cuerpo, ¿no? Y Leonardo da Vinci, como ustedes saben, no solo hizo arquitectura, arte, pintura, sino que también hizo grandes descubrimientos en ese su afán de investigar, ¿no? En cuanto a los iniciadores del Renacimiento, van a ser tres. En arquitectura va a ser Brunelleschi, que va a ser un arquitecto que va a empezar a utilizar las formas clásicas. Aquí vemos, por ejemplo, el arco de medio punto, y va a estudiar la perspectiva buscando crear la ilusión de profundidad, y sobre todo él decía que los arquitectos tenían que conocer el espacio y tenían que conocer también la perspectiva. El otro iniciador en la pintura va a ser Masaccio, que va a ser el primero en crear esta ilusión de profundidad. Ustedes ven aquí esta pintura, la Trinidad, que nos crea la ilusión de que la pared está hundida, pero en realidad es una pintura. Y sobre todo, algo muy interesante es que va a crear un poco un cierto relato en la pintura y vuelve a representar nuevamente las formas humanas como se representaba en la época clásica. Y en cuanto a escultura, va a ser Donatello el primero en volver a representar a los seres mitológicos, a los grandes personajes de la antigüedad. Aquí vemos este David, que si bien no es en mármol, es en bronce, pero vuelve a repetir un poco la modulación del canon de la escultura griega, vuelve a repetir un poco la postura en contraposto, aparece la escultura ecuestre, ¿no? O sea, reivindica un poco esa escultura ecuestre que ya había en Roma y lo vuelve a traer a esta época. Y eso van a ser los tres grandes iniciadores, ¿no? Entre los grandes aportes, digamos, está un poco la imprenta, está la brújula, la pólvora, el catalejo, que era un instrumento para poder mirar los astros, ¿no? Aquí vemos cómo durante el Renacimiento se produce la primera representación del mundo entero, porque gracias a esos viajes pudieron nacer los primeros mapamundis, ¿verdad? Y vemos cómo el hombre empieza a estudiar la distribución de la Tierra en el globo, y gracias a los viajes van narrando un poco todas las historias y ese poder de conquistar también que tenían los europeos, ¿no? Toda esa ebullición cultural va acompañado de un gran salto económico también, ¿no? Van a surgir los bancos, van a surgir el gran mercantilismo en Europa, y todo eso tiene que ver un poco con esa nueva clase social que van a ser los burgueses, que van a ser los dueños de los bancos, de las empresas, y que van a empezar a mover la economía de una manera increíble, y sobre todo van a apostar también por el arte, ¿verdad? Esa burguesía va a ser un poco la que va a impulsar el desarrollo de la arquitectura y el desarrollo de las artes, ¿no? El humanismo ya vimos que surge como una corriente filosófica, y en esta época surge también algo muy particular que va a ser la reforma protestante, que va a ser un movimiento dentro de la propia iglesia cristiana, digamos, católica, y en donde un cura, Martín Lutero, va a crear un movimiento como una actitud crítica ante tanto abuso del poder de la iglesia y también de los grandes lujos en que vivían en el Vaticano, ¿verdad? Va a producir un quiebre muy importante dentro de la iglesia y se le conoce como
Reforma Protestante, ¿verdad? Vamos hoy a hacer esta clase a modo de introducción. La siguiente clase vamos a continuar con Renacimiento, vamos a estudiar con más detalle la pintura y las otras artes que van a ser sumamente importantes. Y hoy vamos a avanzar un poco con la arquitectura para que podamos cerrar nuestra clase de hoy, ¿verdad? Les comentaba que en la plataforma está el plan de estudio, está también el programa. Nosotros, al igual que en el primer semestre, vamos a tener 2 exámenes parciales. Tentativamente hay una fecha, el 28 de octubre, que sería un examen por la plataforma, y el 9 de diciembre, que sería un examen en exposición, así como hicimos en el primer semestre, sobre un trabajo que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Ya saben que tienen que sumar un proceso de 60 puntos que se van a completar aparte de los parciales con los trabajos que vamos a ir haciendo. Para este primer encuentro que estamos teniendo hoy, no es necesario que hagan ninguna tarea, sino que yo quería darles un inicio del Renacimiento y continuamos la segunda clase, donde sí ya al término de la segunda clase van a tener que desarrollar una tarea, ¿verdad? Que le vamos a explicar la próxima clase. Hoy les quería avanzar con la arquitectura. Lo primero que les dije al inicio era que esa iglesia que era tan alta, de repente, boom, baja al nivel del hombre, al nivel de la tierra, que sería una de las primeras características. Pero las siguientes son de que vuelven a aparecer todos los elementos de Grecia y de Roma en la utilización y en la construcción de la arquitectura. ¿Se acuerdan ustedes? El dórico, el jónico, el corintio, el arco de medio punto que usaban los romanos, la bóveda que usaban los romanos, ¿no? ¿Y qué hacen en el Renacimiento? Los arquitectos empiezan a estudiar esas formas clásicas, empiezan a estudiar la proporción áurea y empiezan a llevar esos detalles de la arquitectura no ya solo a un templo o a un arco de triunfo, sino que a toda la arquitectura. Y nace un poco así lo que serían los palacios, como esta imagen que están viendo aquí, que son las casas para los grandes burgueses. Aquí vemos en este recuadro, en la Plaza de la Señoría, que está en Florencia, vemos cómo lentamente se va reemplazando nuevamente, en vez del arco ojival, que era gótico, aparece nuevamente el arco de medio punto, y la arquitectura vuelve a utilizar las formas clásicas. Esta es una capilla que diseñó Brunelleschi, es una hermosa capilla. A mí me tocó, cuando estudiaba arquitectura, realizar un trabajo de investigación sobre esta capilla y fue muy emotivo para mí cuando tuve la oportunidad de viajar a Europa por primera vez como mochilero, recorrer las ciudades que más me interesaban desde el punto de vista arquitectónico y encontrarme con esta capilla, esta pequeña capilla que es una joya de la arquitectura. ¿Por qué? Porque toda esta capilla está enmarcada dentro de la proporción áurea. Brunelleschi hace un estudio, al igual que los griegos, y cada elemento de su fachada y de su planta son elementos trazados dentro de la proporción áurea. Esta capilla tiene un gran arco de medio punto en su entrada, y ven ustedes que tiene una cúpula que se va a volver en una especie de obsesión también en el Renacimiento. La cúpula más grande la va a hacer Brunelleschi, esta que están viendo aquí, que va a ser la cúpula de Santa María del Fiore. Con el Renacimiento se vuelven a usar las columnas adosadas que usaban los romanos en la construcción, sobre todo de los palacios, las ventanas geminadas, que son ventanas con doble vidriera, el arco de medio punto, y aparece este elemento que es como una moldura, que es un destaque que aparece en piedra, en donde se va mostrando la sillería, se va mostrando como un relieve de la pared, y eso muchas veces se le denomina almohadillado, que es una característica típica de los palacios renacentistas. Se va a usar muchísimo el mármol. Aquí vemos cómo esta iglesia, que inició siendo gótica, porque acá ven ustedes el arco ojival. ¿Me están siguiendo, verdad, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, acá estamos. Ven aquí el arco ojival, los arcos ojivales cuando la iglesia empezó, y luego ya automáticamente, como la iglesia ya estaba iniciada, se tuvo que reajustar el diseño según los intereses de los arquitectos renacentistas,
y aparecen los arcos de medio punto. Todo esto que ustedes ven aquí son diferentes tonos de mármoles de diferentes ciudades italianas, y ven ustedes cómo el arquitecto se convierte en un gran diseñador, y sobre todo hay muchos símbolos escondidos en esa fachada, no es simplemente una cuestión decorativa, ¿verdad? Aparece el frontón, que era un elemento propio del templo griego, ¿no? Aparece un pequeño rosetón, que eso sí viene ya de la Edad Media, pero ven que la altura es mucho más baja que lo que eran las iglesias góticas, ¿no? Aquí vemos las bóvedas y vemos también cómo el arco de medio punto se introduce en el interior de las iglesias, como si fueran las basílicas romanas, ¿no? Y cómo el arquitecto va utilizando nuevamente tanto el arco como las columnas, como los dinteles, y empiezan a aparecer estos detalles en la fachada que es como una cita a los elementos clásicos de Grecia y de Roma, ¿no? Cada arquitecto era contratado por una familia para que le diseñe su palacio, pero al mismo tiempo había como una competencia por quien desarrollaba con mayor precisión los ideales del Renacimiento, ¿no? Y aquí también van acompañados con las colecciones de arte, ¿verdad? Acá vemos cómo la arquitectura civil va tomando también importancia. Ya no es solo la iglesia lo que es alto en la ciudad, sino que ya empieza también los ayuntamientos a mostrar su poder con la altura. Aquí vemos el Palacio Pitti en Florencia. Los palacios de la familia son maravillosos. Cada arquitecto tenía su propio sello en la construcción de los palacios. Y estos son dibujos un poco originales de la época para que vean cómo los arquitectos eran muy estudiosos y muy minuciosos en todos los detalles constructivos que iban haciendo, ¿no? Hay como una recreación de lo que era la domus romana, y así va surgiendo un poco una arquitectura totalmente con reminiscencias de la arquitectura clásica de Grecia y de Roma. Uno de los ejemplos más exquisitos va a ser esta villa, que ustedes recordarán que las villas eran las casas romanas que estaban afuera. Esta villa la diseñó Palladio, un gran arquitecto que hizo las 4 fachadas simétricas. Parece un templo griego, y es una de las casas más lindas del Renacimiento. Ven ustedes las 4 fachadas idénticas, ven ustedes que la casa está construida a una altura. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento consideraban que la casa tenía que estar a un plano nobile, decían en italiano, como a un plano noble, para que la casa, al igual que los templos griegos, las casas también merecían estar a un nivel superior que la tierra, ¿verdad? Bueno, y ven ahí la cúpula, la planta en cruz griega, totalmente simétrica. La cúpula de la izquierda es la cúpula de Brunelleschi, que hizo en Florencia, y esta va a ser la gran cúpula que hizo Miguel Ángel para la Basílica de San Pedro, que ustedes saben es la iglesia más importante de la religión cristiana. Y así se va desarrollando un estilo muy particular que, como les dije, nace en Italia, pero que después lentamente se va a ir propagando a otros países. Por ejemplo, en el caso de España, que va a tener su particularidad, así como otros estilos que vimos en el primer semestre, van a ver que cada país, como pasaba con el gótico o como pasaba con el románico, cada país tenía su sello. Con el Renacimiento pasa lo mismo. El Renacimiento español va a ser muy particular, va a tener una decoración muy característica según la zona de España, y sobre todo va a tener un carácter con reminiscencias un poco de la Edad Media, pero muy imponente en su arquitectura, ¿verdad? En el caso de Francia y Alemania van a surgir los grandes castillos que hasta hoy se mantienen. Estos castillos ya van a estar hechos totalmente dentro del estilo Renacimiento, son maravillosos. Cada zona va teniendo una particularidad, pero todos vuelven a usar los elementos clásicos, vuelven a utilizar los arcos, las bóvedas, las columnas, ¿verdad? Y se convierte un poco en un gran estilo oficial, no solo para la burguesía, sino que también para la monarquía, que después va a terminar ya con el barroco que vamos a estudiar más adelante.
El Museo del Louvre, que es uno de los museos más importantes del mundo, que ya lo mencionamos en otra clase, va a estar hecho totalmente en el estilo renacentista, por más de que esa pirámide es una intervención posterior, ya contemporánea, pero se mantienen, todos los estilos originales se mantienen hasta hoy día, tanto en España, en Francia, en Alemania y en el resto de Europa, ¿verdad? Y con esto un poco cerramos la clase de hoy. Recuerden ustedes que en la Edad Media todavía había una importancia muy grande de Dios. Con el Renacimiento empieza el hombre nuevamente a ser protagonista. Con la Edad Media, digamos que todavía se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Con el Renacimiento ya la Tierra es un planeta más que gira alrededor del Sol. Con el Renacimiento, con la Edad Media, las construcciones le daban prioridad a la iglesia y buscaban los símbolos del cristianismo, y con el Renacimiento se vuelve un poco a bajar a la tierra y se empieza a recuperar todos los elementos de Grecia y de Roma, la escala humana, el arco de medio punto, todos esos elementos que ya conocen ustedes de la arquitectura clásica. Y bueno, con esto cerramos un poco la clase de hoy. Y bueno, darles la bienvenida. Es un gusto volver a verles en la clase. Espero que les haya ido todo bien con el resto de las materias. Y quedamos así, nos vemos el próximo miércoles. ¿Tienen alguna pregunta, algo sobre el Renacimiento que quieran preguntar antes de continuar la próxima clase? La próxima clase vamos a estudiar pintura. Va a ser muy emocionante porque vamos a ver cómo trabajó Botticelli, cómo trabajó Rafael, cómo trabajaron Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que van a ser los grandes genios. Y van, a través de la pintura van a entender un poco también esa esencia del pensamiento humanista que van a utilizar estos artistas, ¿verdad? Y ustedes conocerán a través de la historia de la música que van a estudiar también, van a conocer cómo la música del Renacimiento va a estar muy relacionada con lo que pasa en el arte y en la arquitectura. ¿Está? ¿Quieren hacer alguna pregunta, algo? Yo tengo una pregunta, Sí. profe. ¿Qué tal? Sí, creo que se me escucha medio mal, pero es sobre la proporción áurea. ¿Viste que pusiste la imagen de la capilla de Pazzi, ¿verdad? De Brunelleschi. Y dijiste, bueno, esta capilla se hizo todo un estudio en base a la proporción áurea. Entonces yo miro la capilla, pasa con el Partenón también. Varias veces vi el Partenón y te ponen el diagrama de que sale la proporción áurea y te dicen, te miran como diciéndome, claramente acá está la proporción áurea representada. Y yo veo algo absolutamente simétrico, donde no hay ningún punto que sea más relevante que otro o que me lleve la atención hacia alguna de las partes que se supone Claro. que hacen a esa proporción. Entonces, ¿qué exactamente, o más o menos, qué tengo que mirar para poder decir, ah, mira, acá se ve la proporción áurea? Sí, viste que hay diferentes formas de acceder a la proporción áurea. Una es una fórmula matemática y la otra es a través de los gráficos. Lo que más utilizaban los arquitectos del Renacimiento y sobre todo Brunelleschi o con la Capilla Pazzi o Alberti con Santa María Novella van a ser los rectángulos áureos, ¿verdad? No sé si tenés oportunidad de buscar en internet, vas a encontrar algunas fachadas en donde la Capilla Pazzi realmente está inscrita en todos sus módulos en diferentes rectángulos áureos, ¿verdad? Porque ellos consideraban, al igual que el Partenón, que inscribiéndola dentro del rectángulo áureo, supuestamente ya podía ayudar a verse esa obra como bella, digamos, ¿no? Todo lo que esté dentro de la proporción áurea, en teoría, tiene más armonía, tiene más elegancia visualmente, hay una proporción más cuidada, ¿verdad? Pero sí, es difícil, claro, estos arquitectos que trabajaban en sus propios manuales, en sus propios textos, dejaron referencia de cómo utilizaban. En el caso de Brunelleschi con la Capilla Pazzi, como te digo, utilizó más los rectángulos áureos, tanto en planta como en fachada, ¿verdad? A simple vista es difícil distinguir, pero hay mucho material que demuestra cómo fueron utilizados esos módulos para hacer las diferentes partes de la fachada, ¿verdad? Ok, o sea que no es algo que el ojo no experimentado pueda ver y decir, mira, acá es obvio que está acá, no es tan así, ¿verdad? Y sí, no es tan así, pero una vez que empezás a ver más o menos
percibís la proporción, digamos, ¿verdad? No quiere decir porque hay algunos que ya son muy exagerados, inclusive hay gente muy obsesiva con la proporción ahora que intenta encontrar la proporción ahora en todo, inclusive en la pintura de Leonardo, en la pintura de Miguel Ángel, hay gente que dibuja y dice, sí, acá él hizo esto porque está adentro. Eso ya es como llegar a un grado como obsesivo, pero sí, la mayoría de ellos tomó como referencia el rectángulo áureo sobre todo, ¿no? Y en el caso de otros artistas van a tomar, ¿se acuerdan cuando estudiamos el canon? Que por ejemplo, Polícleto decía que la altura de la cabeza, repitiendo 7 veces, te da la altura del cuerpo, ¿no? Ese tipo de proporciones también van a utilizar muchos artistas otra vez con el Renacimiento, y cada uno le va a dar su variante y le va a dar su toque. En el caso de Durero, por ejemplo, que va a ser un gran artista del Renacimiento, pero que va a ser alemán, él va a venir a Italia porque Italia se va a convertir en el gran centro de los intelectuales de la época. Después ya esto se va a extender por toda Europa, ¿verdad? Pero él va a venir a Italia, va a buscar los textos bueno, referidos un poco a la proporción áurea y a lo que dejaron como manifiesto los escultores griegos, y él va a hacer una reinterpretación de eso y va a hacer la versión alemana, digamos, de las proporciones. Y es muy interesante ver cómo en esta época se vuelve a recuperar el cuerpo humano como medida de todas las cosas, ¿verdad? Es muy interesante. Pero sí, como vos decís, no es que vos ves y decís, ya, esto ya está, como muchos quieren ver, ¿verdad? No es tan claro. Genial, gracias. No, y bueno, quedamos así entonces, ¿sí? Nos vemos el próximo miércoles, continuamos con la segunda parte del Renacimiento, y a partir de esa clase ya vamos a tener una primera actividad, que ya está luego en la plataforma, pero está guardada todavía para la próxima clase. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, Genial, profe, gracias. Gracias. chao, chao. Hasta la próxima.